Bienvenidos a mi canal, esto es kinesiología.org. Hoy vamos a estar hablando de las articulaciones. Una articulación es la relación de continuidad que existe entre dos o más partes del esqueleto. Estas permiten el movimiento, el crecimiento y también dan rigidez. Pero antes de empezar a hablar de su clasificación, de los tipos que existen o de los movimientos que permite cada una de ellas, hay que hablar de los planos y ejes del cuerpo humano. Estos son tres y sirven para estudiar y clasificar mejor cada uno de los movimientos que pueden realizar las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. Sí tenés que tener en cuenta que en la práctica los movimientos que ejecutamos se realizan a partir de la combinación de estos planos. Como dije recién, son tres planos. Cada uno de ellos divide al cuerpo en dos, tienen un eje propio y que los atraviesa perpendicularmente. Siempre se tiene en cuenta a partir de la posición anatómica, que es la que están viendo en la imagen, pies juntos y paralelos, con los brazos extendidos al costado del cuerpo y las palmas de la mano mirando hacia adelante. El primer plano que vamos a ver se denomina plano frontal, su eje antero-posterior. Este plano lo que hace es dividir al cuerpo en dos, en anterior y en posterior. Imagínense nosotros mirando a la persona de adelante o mirando a la persona desde atrás. Lo que nos va a permitir este plano es observar los movimientos de abducción y de aducción. El siguiente plano se denomina plano sagital, divide el cuerpo en derecha y en izquierda. Su eje se denomina lateral y los movimientos que nos va a permitir ver este plano es a partir de la observación de la persona desde perfil. Los movimientos que vamos a observar son los de flexo-extensión. Y el último plano se denomina plano horizontal, su eje vertical, divide el cuerpo en superior e inferior. Imagínense nosotros observando a la persona desde arriba o desde abajo. Los movimientos que vamos a poder ver son los movimientos rotacionales, internos y externos. Ahora sí, vamos a hablar de su clasificación. Se van a clasificar según el grado de movimiento que poseen. El primer punto habla de las articulaciones denominadas sin artrosis. Este tipo de articulación se encuentra entre los huesos del cráneo y los de la cara y están articulados por cartílago fibroso. También las vas a encontrar como falsas articulaciones, ya que el movimiento que tienen no es significativo, es un movimiento muy escaso el que tienen. Dentro de esta clasificación existen tres tipos: sindesmosis, sincondrosis y sinostosis. Sindesmosis, su tejido de unión es un ligamento interóseo. Sincondrosis lo hacen a partir de tejido cartilaginoso. Y sinostosis, el tejido de unión es el tejido óseo. El segundo punto habla de las articulaciones llamadas anfiartrosis o también denominadas semimóviles. Estas articulaciones permiten movimiento limitado y de poca amplitud. Un ejemplo de este tipo son las articulaciones que existen entre dos cuerpos vertebrales. Y último punto, diartrosis, o también llamadas articulaciones sinoviales. Son articulaciones muy móviles, existen 6 tipos y estos 6 tipos tienen en común las formaciones anatómicas de base que las constituyen. Por eso es tan importante saber cómo está constituida una articulación sinovial. Ahí vamos a ver cada uno de los puntos: cartílago articular, cápsula fibrosa, membrana sinovial, líquido sinovial y elementos de coaptación. En la siguiente imagen van a poder observar cada uno de estos puntos. Si ven el enfrentamiento de los dos huesos en las epífisis de un color azul, están resaltados los cartílagos articulares de cada hueso o cartílago hialino. Este cartílago proporciona una superficie lubricada y disminuye la fricción en la articulación. Es flexible, es firme,
Es resistente al estiramiento y también resistente a la compresión. Después vamos a tener la cápsula fibrosa o cápsula articular, que va a formar la capa exterior que va a englobar a la articulación. De un color rojizo a la membrana sinovial, que esta es la encargada de producir y secretar el líquido sinovial. Este líquido sinovial que se encuentra contenido en la cavidad articular es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Su función es la de nutrir al cartílago articular, va a disminuir la fricción y va a absorber golpes. Bueno, y como último, no están en el gráfico, pero yo puse los elementos de coaptación que son tan importantes en una articulación. Hay ciertas articulaciones que tienen meniscos o tienen rodetes, y que estos elementos de coaptación ayudan a mejorar la congruencia entre las carillas articulares. Bien, clasificación de las articulaciones diartrósicas. Como dije antes, son 6 tipos. El primero que vamos a desarrollar son las articulaciones esferoideas, también llamadas en artrosis, donde, si ven la imagen, las superficies articulares son casi esféricas. Una de las superficies convexa que va a encajar en una superficie cóncava. Este tipo de articulaciones permite movimientos en los 3 planos y ejes. Si se acuerdan la primera parte del video donde desarrollamos planos y ejes del cuerpo humano, van a acordarse qué tipo de movimiento permite cada plano. Esta articulación permite los movimientos en los 3 planos, por lo que vamos a tener los 6 movimientos, y además, si existe una combinación de estos 6, esta articulación nos va a permitir movimientos de circunducción. Ejemplo de este tipo de articulación es la articulación escapulohumeral, que se encuentra en el hombro, o la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera. Articulaciones condilias, o también llamadas elipsoidales, donde las superficies articulares van a estar representadas por un extremo ovoide que va a encajar en una cavidad elipsoidal. Estas articulaciones permiten movimientos en el plano frontal y sagital. Vamos a tener movimientos de aducción y abducción, de flexión y de extensión. Ejemplos de este tipo de articulación es la articulación radiocarpiana, que se encuentra en la muñeca. Articulaciones celares o en silla de montar son articulaciones por encaje recíproco. Van a consistir en 2 superficies articulares en forma de U, donde cada una de las superficies es cóncava en un sentido y convexa en el otro. Por ende, la concavidad de una va a corresponder a la convexidad del otro. También va a permitir movimientos en el plano frontal y sagital. Por ende, vamos a tener movimientos de aducción y abducción, de flexión y de extensión. Un ejemplo de este tipo de articulación es la articulación trapezo-metacarpiana, que es la de la base del pulgar. Articulaciones trocleares, donde la superficie convexa de un hueso va a encajar en la superficie cóncava del otro. Va a permitir movimientos solamente en el plano sagital. Ahí vamos a tener los movimientos de flexión y extensión. Y un ejemplo de este tipo de articulación es la húmero-cubital, que es la articulación del codo. Articulaciones trocoides, donde las superficies articulares son cilíndricas, una convexa, la otra cóncava. Un ejemplo de este tipo de articulación es la radiocubital superior, que es del codo y permite movimientos de rotación, por lo que este tipo de articulación permite movimientos en el plano horizontal solamente. Por ende, vamos a tener los movimientos rotacionales. Y por último, las articulaciones artrodias, también llamadas planas, donde las superficies de las carillas articulares se deslizan entre sí. El movimiento es limitado, y ejemplo de estos son las articulaciones intercarpianas. Ahí vamos a tener movimientos de deslizamiento. Y bueno, ya terminando con la presentación, yo acá les dejo un cuadro donde tienen los 6 tipos de articulaciones sinoviales,
cada una con su plano y eje donde se mueven, qué movimientos realiza cada articulación y bueno, un ejemplo como para tener presente. No lo voy a desarrollar ya que es lo que hablé anteriormente, nada más que está más organizado, quizás más bonito, y por ahí les sirve para estudiarlo, ya que a mí me servía para los parciales. Así que se los dejo, espero que les haya servido la información. Y bueno, muchas gracias por la atención. Si les gustó el canal, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta de algún tema específico, simplemente comenten o suscríbanse. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima.